de tus plantas. Señor amado, confesamos y reconocemos nuestros pecados, nuestros errores. Reconocemos, mi Dios, que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios justo, y que en la sangre de tu Hijo Jesucristo tú perdonas nuestros pecados. En esa sangre poderosa, Señor, te pedimos que tú nos laves y nos limpies de toda maldad, Padre amado, y nos llenes de tu Santo Espíritu, nos llenes de tu santa presencia, Señor amado, para, Señor amado, estar en comunión contigo. Queremos alabarte, queremos agradarte, Señor, queremos sentir gozo, Señor, en tu presencia. Por eso te pedimos, mi Dios, que tú quites de nosotros, Señor, todo pecado, así también toda tristeza, toda angustia, toda preocupación, Padre amado, y que la fe tuya, Señor, esa fe que viene de lo alto, pueda, Señor amado, cada uno de nosotros dar fruto, mi Dios, dar sabiduría, dar confianza, Señor amado. En esta hora te ruego que tú guardes a tu iglesia, guardes a tus hijos, Señor. También te pido por los jóvenes que se están preparando para viajar rumbo al sur, que tú les guardes y les acompañes, Señor, Padre bendito, para que puedan ir y llegar sin novedad. Yo te ruego, mi Dios, que tú seas con cada uno de nosotros en este servicio. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para escuchar y entender tu palabra. Te lo rogamos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La lección, hermano, está en Mateo 16. Mateo 16, del 18 al 20. Mateo 16, Mateo 16, del 18 al 20. ¿Ya? Bueno, nuestro pastor también está participando en la actividad que se hizo ahí en la iglesia en la comuna de Huechuraba, ¿cierto? Por la celebración que es el día de hoy, del Día de las Iglesias Evangélicas. Mateo 16, del 18 al 20, así que nuestro pastor dentro de poco se va a estar también incorporando. Entonces la lección, Mateo 16, del 18 al 20. Mateo 16, del 18 al 20, hermano amado, y leeremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya. Mateo 16, del 18 al 20, y leeremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, hermano, en nuestros corazones. Bueno, estábamos en esta parte de la lección que tiene que ver con esta pregunta, ¿cierto?, que el Señor le hace a sus discípulos para dar la oportunidad, ¿ah?, para que puedan contestar, ¿cierto?, conforme a lo que el Espíritu de Dios le está revelando, ¿ya? El Señor, por supuesto, hace una preparación de la pregunta, diciéndole, ¿cierto?, qué piensa la gente, ¿ah? ¿Quiénes piensan, las multitudes, quién piensa que soy yo, ¿cierto? Y por otro lado, después el Señor le dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cierto? Y en base a esa pregunta del Señor es que Pedro contesta, ¿cierto? Lo que ya hemos meditado harto en este versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa respuesta de Pedro, hermano, es que el Señor la alaba, ¿cierto? Y le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Ah? Es decir, el Señor declara a Pedro como bienaventurado, como feliz, ¿ya? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en la lección de hoy, ¿cierto? Nosotros el versículo 17 lo tomamos poco, ¿ah? Igual es un versículo, hermano, que también yo se lo puedo encargar, hermano, para que usted pueda entrar en detalle con ese versículo 17. Pero la lección de hoy, lo que tenemos nosotros, ¿cierto? Que comienza en el 18, es como el Señor, ahora es el Señor el que contesta, ¿ya? El Señor le contesta, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿cierto? Entonces va la respuesta, ahora viene la respuesta del Señor. Pedro ha contestado, y ahora viene una respuesta del Señor, y es una respuesta, hermano, bastante, una respuesta bastante grande, hermano, es una respuesta maravillosa que el Señor, las palabras que el Señor le dedica a Pedro. Hay que decir, ¿cierto?, que este versículo, lamentablemente, hermano, ha sido muy mal interpretado, ¿ya? Y trae mucha confusión. En particular, este es el versículo que la Iglesia Católica Romana utiliza, ¿cierto?, para fundamentar la posición del Papa, ¿cierto? Ya que estamos en el día de la Iglesia Evangélica, ¿cierto? En el día de la Reforma, ¿cierto? Los reformadores hablaban de los papistas, ¿ah? Ellos no hablaban tanto de católicos, sino que hablaban de los papistas, porque la iglesia es iglesia universal, ¿ah? Toda iglesia evangélica es una iglesia católica, que es universal. Entonces, este versículo, un versículo que es súper claro, hermano, no tiene ninguna, o sea, el contexto en que se da puede ser un poco, puede generar un poco de confusión tal vez, pero si uno lo lee de manera tranquila y llana, sin ningún prejuicio, es bastante claro lo que dice el Señor. Pero este versículo, mis hermanos, se ha sobregirado la interpretación, se ha extendido a puntos esta interpretación que no corresponde, y que ha hecho y que ha dado lugar a que la Iglesia Católica, ¿cierto?, toma este versículo como un versículo que fundamenta, ¿cierto?, al Papa, ¿ah? La preocupación de la Iglesia con este capítulo, con este versículo es, aquí está, ¿cierto?, el legado, ¿cierto?, que recibe el Papa, ¿ah?, como sucesor de Pedro, ¿ya? Pero lo que nosotros podemos ver que el Señor dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿ah? Aquí se pueden tomar muchas, generalmente son tres las interpretaciones, hermano, ¿cierto? Que el Señor, cuando dice, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que está diciendo el Señor, la respuesta del Señor que está diciendo es que Él se refiere a la confesión, ¿cierto? Lo que Pedro ha dicho, ¿ah? Entonces, la roca sobre la que se va a edificar la iglesia es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa sería una interpretación. Otra interpretación, ¿cierto?, que siempre se ha dado, es que lo que se está refiriendo es que Jesús es la roca, ¿ya? Como también aparece en otras partes del Nuevo Testamento, ¿cierto? El mismo Pedro, ¿cierto?, en su carta en Primera de Pedro, capítulo 2, menciona que Jesucristo es la piedra cabeza del ángulo, ¿ya? Entonces, que cuando se habla de la roca, se está refiriendo a la roca sobre la que se va a edificar, es Jesús. Y la otra, hermano, ¿cierto? La otra interpretación que se puede dar es que, como dice el texto, que se está refiriendo a Pedro, ¿ah? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra, ¿cierto?, edificaré mi iglesia, ¿ya? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por el tenor de lo que está sucediendo ahí, que el Señor está con sus discípulos en un lugar apartado, tal vez, mis hermanos, lejos, ¿cierto?, de algún centro urbano, pero mirándolos desde lejos, en solitario, el Señor está teniendo una conversación con sus discípulos. En esa conversación con los discípulos, mis hermanos, el Señor le habla a Pedro, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, aquí aparece muy claro el pronombre tú, ¿ya? ¿Cierto? Aparece muy claro, hermano, y muy repetitivo,
Es decir, ese pronombre, ¿cierto? Para referirse a una persona que es en la segunda persona del singular. Y yo también te digo, ¿ya? Tú dijiste esto, dice el Señor, y yo también ese te es una forma de tú, ¿cierto? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿ya? Hay una diferencia, hermano, ahí, porque usted sabe que el nombre de Pedro significa piedra, o Petros, ¿ya? Y en el griego, mis hermanos, eso se puede tomar como que una piedra pequeña, ¿ya? Y por otro lado, roca es una piedra más grande, ¿ya? Que es Petra. Pero lo que complica esa interpretación, hermano, es que en el idioma que el Señor está hablando, que no es griego, sino que en idioma arameo, no existe esa diferencia. No hay una diferencia, hermano. Si usted lee esto en las traducciones que vienen del texto arameo, ¿cierto? Hay una versión que se llama Pechita o Pesita. En esa versión va a salir Pedro y Pedro, ¿ya? O piedra. No hay diferencia, ¿ya? Por tanto, lo que está hablando aquí el Señor es con respecto a Pedro, ¿ya? No es en este punto, hermano, a pesar de que Jesucristo es la roca, ¿cierto? La roca eterna de los siglos, aquí el Señor no está hablando sobre él, tampoco está hablando sobre la confesión que hace Pedro, como si fuera algo impersonal, ¿ya? Sino que aquí el Señor está hablando directamente sobre la vida de Pedro, ¿ya? Así que esto efectivamente tiene que ver con Pedro, con la persona de Pedro, ¿ya? Este hombre Pedro, ¿cierto? Que se llama Simón, ¿ya? ¿Cierto? Simón, hijo de Jonás, que también ese nombre Jonás puede ser interpretado como Juan, porque tenemos que saber que los nombres, cuando son traducidos al castellano, ¿cierto? Son traspasados al castellano, a veces sufren modificaciones, ¿ya? Así como Josué es Jesús, Josué significa Jesús, ¿ah? Tiene el mismo significado, ¿ah? ¿Ah? O con el nombre Miriam y María, que es lo mismo, ¿ya? También nosotros en nuestra lengua castellana, ¿cierto? Podemos decir que tienen la misma raíz los nombres Jaime, Santiago y Jacobo, Diego y Tiago vienen de la misma raíz. Son nombres iguales en distintos idiomas de la lengua romance española. ¿Ya? Son iguales, entonces tienen la misma raíz que vienen de San Jacobo. ¿Ya? Entonces, aquí también el nombre de Juan, también es Jonás, es lo mismo. Simón hijo de Juan o Simón hijo de Jonás. Y nosotros podemos ver que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el Señor cuando busca a los discípulos, ¿cierto? El Señor le cambia el nombre a Pedro. Ahí en Juan capítulo 1, verso 42, y le trajo a Jesús, ¿cierto? Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿ya? Y esa palabra Cefas, ¿cierto? Es la palabra en arameo para la palabra piedra. El Señor le cambió el nombre, le puso por sobrenombre Pedro, ¿ya? Entonces, tenemos que entender, hermano, que acá la referencia que está haciendo el Señor Jesucristo es a Pedro, a la persona de Pedro. Y tanto así, hermano, que no es solamente una declaración que está haciendo el Señor Jesucristo, sino que además el Señor está dando una profecía con respecto a Pedro. ¿Ah? Que Pedro, ¿cierto? Que él se llama Pedro, que él es piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, en este punto nosotros podemos decir que estamos de acuerdo con la Iglesia Católica. Lo que está hablando Pedro, ¿cierto? Perdón, lo que está hablando el Señor se refiere a Pedro, no a la confesión de Pedro, ni tampoco a Jesús, porque Jesús, efectivamente, Jesús es la roca, es la piedra, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso. Pero aquí recordemos nosotros que a veces los símbolos, ¿cierto? Las metáforas
pueden tener distinto uso dependiendo del contexto en que se den. Ahora, por supuesto, ¿cuál es nuestra diferencia con la Iglesia Católica? ¿Ya? ¿Cuál es nuestra diferencia? ¿Cierto? Que primeramente Pedro, ¿cierto? Está hablando en representación de los 12. ¿Por qué decimos eso? ¿Ya? Esto no es algo exclusivo de Pedro. ¿Ya? Está Pedro hablando en representación de los 12, porque el Señor les dice, y les dijo en el versículo 15, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Ya? El Señor no le pregunta a Pedro, el Señor no le pregunta a Mateo, no le pregunta a Juan o a Jacobo, el Señor le pregunta a todos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y en base a eso, ¿cierto? Pedro responde. ¿No? El Señor le está pidiendo que Pedro responda. ¿No? No es que, a ver, tú dime, Pedro, ¿quién dice que tú, qué piensas quién soy yo? ¿Cierto? No se lo dice a Pedro, sino que se lo pregunta en general. Y Pedro, mis hermanos, es el que responde, podemos decir así, en representación tácita de los demás discípulos. ¿Ya? Entonces, estas palabras de Pedro, mis hermanos, tienen que ver no solamente con la persona de Pedro, sino con sus compañeros, ¿cierto? Con sus discípulos. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo el Señor aquí es que Pedro, entonces, ¿cierto? Es aquella roca sobre la cual el Señor va a edificar la iglesia. ¿Ya? Y esto es importante, hermano, porque la Iglesia Católica piensa y dice, bueno, es Pedro sobre el quien se edifica la iglesia, ¿ya? Es el fundamento de la iglesia. Y en base a eso, hermano, la Iglesia Católica enseña que el Papa tiene el señorío, ¿cierto? Y el gobierno de todas las almas de este mundo, ¿ya? Sobre todo por lo que viene más abajo con respecto a las llaves del reino de los cielos. ¿Ya? Entonces, el Papa es el que tiene, ¿cierto? El sucesor de Pedro, el que tiene todo este poder y toda esta autoridad, ¿ya? Pero lo que se le va aquí, el detalle que se le va a la Iglesia Católica es el siguiente, que dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ya? La iglesia no es de Pedro, ni tampoco de algún supuesto sucesor de Pedro. La iglesia dice es del Señor, dice edificaré mi iglesia. ¿Ya? Entonces, la tarea, la labor, ¿cierto?, de edificar, eh, el dueño de la iglesia, ¿cierto? El dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, es que estas palabras tienen que ver con Pedro, y el que edifica la iglesia, ¿cierto?, en este contexto es el Señor. Él es el que construye, él es el que edifica, ¿no? ¿Ya? ¿Cierto? Y por supuesto, hermano, nosotros podemos decir, y esto es lo que a lo mejor tal vez la Iglesia Católica dirá, bueno, lo que vamos a leer ahora es un acto de humildad del apóstol Pedro, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4, ¿cierto? El apóstol Pedro deja bien claro, hermano, que en qué sentido, mi hermano Pedro, es una piedra sobre la cual se va a edificar, pero es una metáfora que se aplica para ese caso específico, pero no en general. Primera de Pedro 2 4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Entonces, todas las personas, mis hermanos, que se juntan a la iglesia, que reciben el llamado de la iglesia, ¿ah?, son piedras vivas. ¿Ah? Entre ellos también, ¿cierto?, está el apóstol Pedro. ¿Ya? Tampoco, mis hermanos, esto significa lo que dice la Iglesia Católica, que Pedro, ¿cierto?, es el vicario, es el sustituto de Cristo en la iglesia, que es el que tiene el poder, mis hermanos, y señorío sobre todas las almas. ¿Ya? Eh,
No sé si tengo aquí, no sé si tengo un pequeño comentario del, del catecismo de la Iglesia Católica, ¿cierto? Yo lo tenía aquí, no sé por qué lo cerré. Aquí está. Según la Iglesia Católica, ¿cierto? Aquí lo voy a leer. Dice así: el Señor, esto es lo que dice la Iglesia Católica, en el Concilio Ecuménico Vaticano II, que fue realizado en los años 60. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Lo instituyó pastor de todo rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. ¿Ya? Entonces, la Iglesia Católica tomó esta, ¿cierto?, como un el fundamento del gobierno que se la, y de las atribuciones que se le dan al Papa, ¿ya? ¿Cierto? Por ahí en alguna parte del catecismo leí que dice que toda alma, ¿cierto?, tiene que sujetarse al romano pontífice, ¿ya? Entonces, esto que Pedro sea la piedra sobre la cual se edifica la iglesia, no tiene que ver con eso, con tomar señorío. Y podemos decir lo mismo. Y Pedro llama mucho la atención que Pedro es el que más habla de este punto, hermano. Si nos vamos de nuevo a primera de Pedro, capítulo 5, ¿no? Primera capítulo 5, y podemos leer desde el versículo 1 en adelante, ¿ya? Así que esto no tiene que ver, hermano, que el Señor le haya dicho que sobre esta roca edificará su iglesia, no tiene que ver con que Pedro sea, hermano, la piedra sobre la piedra en nuestro concepto pleno. No tiene que ver con eso, hermano. ¿Ya? Tampoco tiene que ver con que tome señorío, como que sea el Señor o el símbolo, mis hermanos, o que inclusive llegue a ser, como dice la Iglesia Católica, el vicario de Cristo. ¿Ya? Que yo le encuentro una palabra muy fuerte, mis hermanos, pero en un sentido negativo, porque la palabra vicario significa sustituto. Y esa palabra sustituto tiene un significado negativo. ¿Ya? Entonces dice el apóstol Pedro ahí, 1 Pedro 5, leamos del 1 hasta el 3, ¿cierto? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, ¿ya? Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Ya? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, solo los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Ya? Entonces, Pedro, entonces, esta, es, no podemos interpretarlo, hermano, como que Pedro, ¿cierto?, se le dio una especie de señorío especial, a diferencia de sus demás colegas, ¿ah? Ni tampoco un señorío, hermano, de poder gobernar la iglesia como lo pretende hacer la Iglesia Católica el día de hoy. Por supuesto que la figura del Papa el día de hoy está cada vez más disminuida, ¿ya? Por supuesto que es así, pero
eh, eso no era, hermano, por lo menos hace un siglo atrás, el Papa era el mismo Papa, o sea, en el sentido, en la forma de ejercer el papado, era el mismo Papa de la Edad Media, hermano. ¿Ah? Era un señor príncipe de la iglesia, hermano, que tenía cierto potestad, así decía la iglesia católica, hermano. Todavía lo dice, que el Papa tiene potestad en el cielo, en la tierra y en el infierno. ¿Ya? Que tiene la espada espiritual y la espada temporal. Entonces, vemos que eso no es así. De hecho, hermano, los discípulos, o sea, ni los mismos, o sea, hemos visto que Pedro no interpreta estas palabras como en ese sentido. ¿Ya? Pero ni los mismos discípulos del Señor lo entendieron así. Porque si usted se cambia de página, ¿cierto? Ahí en Mateo 18, versículo 1, ¿ya? Los discípulos del Señor le dicen, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ya? ¿Quién es el mayor? Bueno, no se supone que era Pedro, porque los discípulos no lo entendieron así. También podemos ver, hermano amado, ahí en Mateo 20, ¿cierto? Versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Ya? ¿Ah? Entonces ella estaba pidiendo por sus hijos, ¿ah? Que son Jacobo y Juan, para que uno se sienta a tu derecha, ¿cierto? Y el otro a la izquierda. Entonces, de hecho, dice más adelante que cuando los otros 10 oyeron esta palabra, ¿cierto? Que dice la mamá de los hijos de Zebedeo, los discípulos se enojan, porque ellos no, es decir, ellos no están aplicando lo que dice la Iglesia Católica, que aquí Pedro fue prácticamente como entronizado, ¿cierto? Y llega a ser el símbolo visible de la unidad de la Iglesia y ninguna de esas cosas, ¿no? Aquí tiene que ver con una bendición muy particular que el Señor le da a Pedro, mis hermanos, ya que Pedro, mis hermanos, fue inspirado por el Espíritu de Dios. Pedro, ¿cierto? Es el que va a ser considerado como una roca. Y esto, mis hermanos, no es solamente una declaración que el Señor hace, sino que también es una profecía. Y esto nosotros lo vemos, hermano, sobre todo esto se comienza a desarrollar en el libro de los Hechos. ¿No? Por lo menos de Hechos capítulo 1 hasta Hechos capítulo 3, hermanos, cuando ya el apóstol Pedro sale de la escena, porque después el libro de los Hechos, uno lo puede dividir así. La primera parte está el apóstol Pedro, y en la segunda parte, ¿cierto?, está el apóstol Pablo. Y en la primera parte, mis hermanos, por lo menos el apóstol Pedro aparece mencionado como más de 50 veces. En la única parte de los que no aparecen, mis hermanos, en el libro de los Hechos, ¿cierto? Es en el capítulo que tiene que ver con relativo a Esteban, que son el capítulo 6 y el capítulo 7, que se hace mención al diácono Esteban, ¿cierto? No aparece mencionado a Pedro, pero los demás capítulos, no hay capítulo en que Pedro no aparezca. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Tiene o sea, Pedro, mis hermanos, efectivamente tomó este rol de líder de la iglesia, ¿cierto? No se lo podemos negar a Pedro. Él tomó este rol de líder y lo que él hizo, lo que él desarrolló, mis hermanos, él fue, hermano amado, el que tomó la iniciativa, ¿cierto? Por ejemplo, de reemplazar a Judas Iscariote, ¿cierto? Él es el que le propone a la iglesia que este testimonio, ¿cierto? O este ministerio del cual había caído Judas, había que reemplazarlo y se nombró a Matías, ¿cierto? Luego, hermano, vemos que Pedro, ¿cierto? Luego, ¿cierto? De la llenura del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, Pedro es el que toma la palabra, mis hermanos, y defiende a la iglesia y da testimonio de Jesucristo a tal punto, mis hermanos, que más de 3.000 personas son las que se arrepienten, mis hermanos, y se convierten al Evangelio, ¿ya?
Vemos que Pedro, mis hermanos, junto con Juan, son los que van al templo y entran al templo por un lugar que se llama una puerta que se llama Puerta la Hermosa, entran por ahí y ahí es donde sanan a un cojo. Vemos como Pedro, mis hermanos, junto con Juan van al Sanedrín, ¿cierto?, dan testimonio de Jesucristo. ¿Ah? Es decir, vemos a Pedro, mis hermanos, Pedro es el que confronta, ¿cierto?, a Ananías y Zafira, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, vemos que efectivamente Pedro desarrolló una labor, ¿cierto? Ahora nosotros vemos, bueno, son 12 capítulos, ¿ah?, en que Pedro aparece, ¿cierto? Y eso nosotros lo tomamos como que, bueno, son cosas que pasan en un breve tiempo. Hay harto tiempo, hermano. ¿Ah? Entre Hechos capítulo 1 hasta Hechos capítulo 12, hay bastante tiempo, hermano. Hay varias cosas que van sucediendo. ¿Ya? Entonces, vemos que Pedro, hermano, efectivamente fue una roca. ¿Ya? Y como él mismo dice, una piedra o una roca viva. Es decir, no alguien que está en base como una cosa inamovible, como un fundamento, sino que él está, hermano, en ejercicio, ¿ah? Está en aplicación, está en terreno. ¿Ah? Es el que lleva la iniciativa, es a Pedro, hermano, es a Pedro, ¿cierto? Que el Señor le revela que para los gentiles, ¿cierto? Que el Señor ya se lo había dicho, pero que para los gentiles era también, ¿cierto?, la predicación del Evangelio, ¿cierto? Es a Pedro que el Señor le revela, ¿cierto? Y usted se recuerda esa historia que extiende un lienzo, ¿cierto? Y Pedro, ¿cierto?, tiene un éxtasis y escucha la palabra de Dios, la boca de Jesús que le dice, mata y come, ¿cierto? Porque en el lienzo habían distintos animales, ¿cierto?, que para la cultura judía no eran puros. Es a Pedro que se le hace esta revelación, hermano, y es Pedro, ¿cierto?, el que va a la casa de Cornelio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdese usted que el Cornelio, este centurión romano, era un temeroso de Dios que hacía oraciones y súplicas, y se le aparece un ángel. Y el ángel le dice, anda a Jope y pregunta por un hombre Pedro, y él te va, ¿cierto? Él te va a explicar las cosas que tú tienes que hacer. Y eso es bastante relevante, porque fíjese que es el ángel, yo creo que el ángel se moría de ganas, tal vez, de poder contar él las cosas, pero el testimonio, mis hermanos, de la iglesia no es por ángeles, el testimonio de la iglesia es por personas. Y el ángel le dice, anda a Jope y tráete a Pedro y él te va a explicar y te va a contar las cosas que tú tienes que hacer. Entonces, en este sentido, Pedro es la roca. Pedro es una roca. ¿Ya? Ahora, esta roca, por supuesto, hermano, no está considerada en su sentido natural. Como estamos hablando de Pedro en su sentido natural, sino que aquí estamos hablando de Pedro que ha recibido una revelación del Señor. Estamos hablando de Pedro como un producto de la gracia. ¿Ya? Aquí no es, mis hermanos, ese Pedro que es un pescador, ¿cierto?, común y corriente de Galilea, sino que ahora es un Pedro, ¿cierto?, que ha sido transformado y que va a ser transformado cada vez más, ¿cierto?, por la gracia y por la misericordia del Señor. No es Pedro en su sentido en un sentido de un hombre carnal, sino que ahora Pedro es un hombre en el sentido de que es producto de la gracia del Señor. ¿Ya? Entonces, sobre esta roca, que es Pedro, mis hermanos, y es por eso, hermano, que nosotros en este sentido no podemos quitarle lo que a Pedro le corresponde, hermano. Si Pedro, eso que Pedro tiene, se lo dio el Señor. ¿Ya? Eso que tiene Pedro, se lo dio el Señor. ¿Ya? Y efectivamente fue así. La extensión del Evangelio, mis hermanos, en gran parte a la persona que Dios utilizó, el que se ganó esta bendición, mis hermanos, fue Pedro. ¿Ya? Fue Pedro. ¿Ya? Y esto, hermano, pasa mucho, hermano. Usted sabe, por ejemplo, si nos acordamos de los sacerdotes, usted sabe que todos los sumos sacerdotes descienden de la línea de Aarón, pero Aarón tuvo muchos hijos. Tuvo 4, ¿cierto? Pero de los 4, mis hermanos, usted sabe que 2, ¿cierto?, murieron consumidos por el fuego, porque el Señor los consumió. Pero de eso, mis hermanos, un momento de los que 2 que quedaron, se produjo una rebelión en el pueblo de Israel, mis hermanos. Y el que tomó la iniciativa para cortar esa rebelión, mis hermanos, fue Fines. Y es a él el que el Señor le da la bendición.
Es decir, que los descendientes, mis hermanos, los sumos sacerdotes, vienen de ese hijo de Aarón. ¿Ya? Entonces, así también, mis hermanos, aquí Pedro, en este sentido, a él se le reveló esto, y Pedro, en su carácter impulsivo, mis hermanos, siempre en tomar esta iniciativa, mis hermanos, de alguna manera, él tenía este rol, ¿cierto?, de líder. ¿Ah? Él da esta confesión, o hace esta declaración con respecto a Cristo, y él recibe esta bendición. Él recibe esta bendición, hermano. Pero esta bendición que recibe Pedro no tiene nada que ver como lo ha interpretado la Iglesia Católica, porque se aparta de lo que nos muestra la palabra de Dios. ¿Ya? Y de hecho el mismo Pedro la aplicó distinta a como lo establece la Iglesia Católica. Y dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, en base al trabajo, ¿no? En base al sacrificio, ¿no? Y en base, hermano, también a la muerte de Pedro, porque Pedro, ¿cierto?, murió, ¿no? Lo que nosotros, ¿cierto?, vemos por los primeros padres de la iglesia, se denominan así padres de la iglesia, mis hermanos, que Pedro murió, ¿cierto?, martirizado, ¿no?, por el nombre de Jesucristo en la ciudad de Roma. ¿No? Y ahora Pedro, ¿cierto?, en esta parte, esta bendición es la de Pedro, y sobre Pedro edificaré mi iglesia, es decir, en el trabajo de Pedro, en el desempeño de Pedro, en los dones de Pedro, yo voy a trabajar, dice el Señor, en la vida de Pedro, y esto va a ser, mis hermanos, en lo que, de hecho también podemos tomar esta palabra, ¿cierto?, en sentido de roca, como la toma el apóstol Pablo después, cuando dice que nosotros estamos fundados ahí en Efesios, ¿cierto?, capítulo 2, que tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Entonces ahí estoy tomándolo como sinónimo de enseñanza. Sí, Efesios 2, versículo 20. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, nuevamente, hermano, aquí la metáfora de la piedra, ¿ah?, o la metáfora de la roca juega de distinta manera dependiendo, mis hermanos, en el contexto que se utiliza. Pero la enseñanza de los apóstoles es fundamento, ¿ya? Es el fundamento de la iglesia. Lo que el Señor le reveló a los apóstoles, ¿cierto? Lo que el Señor le reveló a los apóstoles, ¿ah?, es el fundamento de la iglesia. Y ese fundamento de la iglesia está escrito y revelado en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahora, entonces, esta es la bendición que tiene Pedro. ¿Ya? Y sobre esta persona, sobre lo que el Señor va a hacer en esta persona, sobre lo que el Señor está haciendo en esta persona, el Señor va a edificar su iglesia. La iglesia no es de Pedro, ¿no?, sino que la iglesia es del Señor. Y aquí el Señor cambia, ¿ah? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor hace un inciso, ¿cierto? Y dice, hace como un paréntesis, y respecto a la iglesia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ya? Las puertas, ¿cierto? Ahí la palabra Hades, ¿cierto?, se tiene que tomar, aquí no sé si se discute tanto este punto, hermano, pero las puertas del Hades tienen que ver no con el lugar de los muertos, ¿ya?, sino tienen que ver, es sinónimo de infierno. ¿Ah? Aquí el mismo contexto explica esto, hermano, que si entendemos, lo que pasa es que una cosa que tenían los... Pero un momento, hermano, que me da a dar una más. Ya, discúlpeme, hermano. Entonces, la palabra Hades no está relacionada con el lugar de los muertos, ¿ya? Sino que aquí esto tiene más potencia si la entendemos, ¿cierto?, que también es sinónimo en el Nuevo Testamento de infierno. ¿Ah? Y por tanto ahí la palabra puerta está tomada también en un sentido como simbólico.
Desconocemos, hermanos, si físicamente el infierno tiene alguna puerta, pero lo que está tomando ahí, lo que está diciendo el Señor entonces, que el poder del diablo, ¿cierto? Y sus demonios no van a prevalecer contra la iglesia, ¿ya? No, es decir, lo que está, aquí hay una profecía, no con respecto a Pedro, sino ahora una profecía con respecto a la iglesia, que la iglesia va a vencer, ¿cierto?, sobre el poder del diablo y Satanás, ¿ya? Las puertas del, y hay una promesa entonces de victoria, hay una promesa de triunfo para la iglesia, ¿ya? ¿Ya? Y ahí tenemos que tener en cuenta esto, hermano, que lo que está diciendo el Señor es que las puertas del infierno o el poder del demonio o del diablo, ¿cierto?, no superará a la iglesia. También lo podemos tomar así. Y de hecho, si lo tomamos como está nuestra Reina Valera, hermano, de alguna manera no es que el diablo llegue a la puerta de la iglesia, ¿ah?, y que la puerta de la iglesia resista, sino que al revés. En la iglesia, en la iglesia que llega a las puertas del diablo, ¿cierto? Y esas puertas van a tener que ceder. Esas puertas no van a resistir el poder de la iglesia. Eso es lo que está diciendo ahí. Si lo tomamos como está en la Reina Valera, hermano. ¿Ya? Puertas del ave no van a permanecer de pie, ¿cierto? No van a permanecer cerradas contra el poder de la iglesia. Esa es, hermano, una promesa, ¿cierto?, para la iglesia. Y en esa promesa, ¿cierto?, nosotros aquí, en este punto, si queremos aplicar desde ya lo que dice el versículo 18, nosotros podemos descansar en que el Señor edifica la iglesia y podemos descansar, hermano, podemos tomarlo así, ¿cierto?, de que tenemos una victoria asegurada. Y luego, nuevamente ahora el Señor vuelve a Pedro, en el versículo 19, a ti también te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nuevamente, esto tiene que ver, hermano, como Pedro, en la persona de Pedro. Pero nuevamente tenemos que entender que esto se refiere a Pedro como en sí y como representante de los 12. ¿Ah? Y nosotros, mis hermanos, como iglesia que está fundada, que está puesta sobre el fundamento de los apóstoles, ¿ya?, teniendo ese fundamento de los apóstoles, ¿cierto? Nosotros, esto también pertenece a la iglesia. ¿Ah? La iglesia también tiene este poder, hermano, esta llave del reino de los cielos. ¿Ya? También tiene que ver con la iglesia, no con algún sucesor de Pedro, hermano, sino con la iglesia. ¿Ah? La iglesia, de hecho, hermano, esto el Señor, hermano, también el Señor se los da a los apóstoles, si me acuerdo, si no me recuerdo, ahí en Juan 20, lo que la iglesia católica reclama como para sí, el Señor también se lo concede a los demás apóstoles. Claro, Juan 20, 23, ¿no?, cuando el Señor se aparece a los discípulos, después de su resurrección, les dice a quienes, perdón, Juan 20, 23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Ya? Y también ahí en Mateo 18, 18, nuevamente, esto que el Señor se lo dice a Pedro, ahora lo hace extensivo a los demás discípulos y les dice en el 18, Mateo 18, 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces esto no tiene que ver con una prerrogativa que tiene que ver con Pedro, ¿ya?, sino que es una prerrogativa que tiene que ver con los apóstoles. Y si nosotros somos una iglesia apostólica, fundada, ¿cierto?, opuesta sobre el fundamento de los apóstoles, eso también pertenece a la iglesia. ¿Y qué significa, cierto? Las llaves del reino. ¿No? Y aquí la palabra reino, ¿cierto? Parece, porque aquí ya no dice, a ti te da las llaves de la iglesia, sino que dice del reino.
podemos decir que a lo mejor la iglesia es un concepto más restringido y reino es algo más general, pero la idea es la siguiente, ¿cierto? El que tiene las llaves abre y cierra. ¿Ya? Entonces, por un lado, abre, por el otro lado, cierra. ¿Ya? Y el Señor lo explica y dice, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, lo que la iglesia ate en esta tierra será atado en el cielo, y todo lo que la iglesia desata en esta tierra será desatado en los cielos. ¿Ya? La iglesia, ¿cierto?, tiene la potestad de abrir y cerrar. Ahora, este abrir y cerrar, mis hermanos, algo de eso lo vimos en la escuela dominical pasada, en el siguiente punto. ¿Cómo es que la iglesia, mis hermanos, abre el reino de los cielos? Lo que ha entendido la iglesia evangélica, lo que ha entendido la iglesia evangélica, que es a través de la predicación del evangelio. La iglesia católica entiende que esto tiene que ver con la administración de los sacramentos. ¿Ya? Básicamente, el principal sacramento para la iglesia católica, para entrar en todo en este sistema de la iglesia católica, es a través del bautismo. La persona se bautiza, ¿cierto? Y en ese sentido la persona se le abre la puerta para el reino de los cielos. Pero lo que dice la iglesia evangélica, conforme a lo que nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos, ¿ah? Es la predicación del evangelio. La iglesia abre el reino de los cielos, ¿cierto? Abre la oferta del reino de los cielos a través de la predicación de la palabra de Dios, del evangelio, de una exposición clara y concisa, hermanos, de lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? En este sentido, ¿cierto? Me acordé de el comentario, ¿cierto?, que hace Pablo, ¿cierto?, en Primera de Corintios. ¿Ya? La Iglesia Católica coloca todo el énfasis, hermano, en que las personas se bauticen. Pero ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, podemos leer del 14, hermano, el apóstol Pablo se pone este punto, hermano. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. El apóstol no lo tiene muy claro. ¿Por qué dice? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, la llave del reino de los cielos, hermano, tiene que ver con la predicación. Cada vez que la Biblia es abierta, mis hermanos, y es expuesta la palabra, lo que la palabra de Dios dice, y es comunicada, mis hermanos, a los incrédulos, se está abriendo el reino de los cielos. Esa es la manera, hermano. Y eso es algo que nosotros, hermano, tenemos que tener en cuenta, entonces. ¿Ah? Tenemos que tener en cuenta que es la exposición de la palabra, hermano, lo que hace, ¿cierto?, que el reino de los cielos se abra. Y el reino de los cielos se cierra. ¿Ah? ¿De qué manera, hermano, se cierra el reino de los cielos? Cuando las personas, recibiendo el mensaje de la palabra de Dios, no se arrepienten de sus pecados, ¿ah?, y no se convierten, ¿ah?, o no obedecen a la voz del evangelio. Así se cierra el reino de los cielos. No es que nosotros, hermanos, tengamos el poder para cerrar la puerta a nadie, sino que la persona, mis hermanos, ¿cierto? Como dice el Señor, que las palabras del Señor no condenan a nadie, sino que el corazón de las personas es que los condena a sus acciones, sus palabras. Entonces, aquí también, las palabras, mis hermanos, del Evangelio son las que abren, y la incredulidad de las personas es la que cierra la puerta. ¿Ya? Y eso es, mis hermanos, que en un caso la persona es desatada en la tierra, será desatada en el reino de los cielos. Y la persona que está atada acá en la tierra porque fue incrédula a la predicación del evangelio, ¿cierto? Cuando se presente delante del Señor también va a ir atada. Y este punto también tiene que ver, hermano, el de atar y desatar, ¿ah?, o el de tener la llave del reino, tiene que ver con la disciplina en la iglesia.
el día domingo, nosotros en la escuela dominical utilizamos la palabra excomulgar. ¿Ya? Las personas tienen, mis hermanos, cuando las personas persisten en su mala conducta, persisten, mis hermanos, en no someterse a la palabra del Evangelio, existe esto que la palabra de Dios habla, ¿cierto? De que la persona sea echada de la iglesia. Ahora, esta situación, hermanos, de que las personas son excomulgadas, ¿ya? Por supuesto es que en ese momento la puerta se cierra, ¿ya? Pero la puerta, ¿cierto? No es que se cierre para siempre, sino que siempre existe la posibilidad de volver a reabrir, ¿ya? Entonces, ahí nosotros, aquí podemos extendernos harto sobre este punto, pero no tenemos que desconocer que existe esto, hermanos, de la disciplina de la iglesia, ¿ya? Y cuando las personas son de tal, ¿cierto? Esta represión que recibe la persona es por su persistencia en el pecado, ¿ya? Por tanto, existe esto que ¿cierto? Podemos decir en palabras de hoy, disciplina en la iglesia. El caso más típico lo tenemos ahí en 1 Corintios capítulo 5, que algo mencionamos en la escuela dominical, 1 Corintios capítulo 5, podemos leer ahí en el versículo 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿No? O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que aquel hombre que está conviviendo con la mujer de su padre, ¿cierto?, sea quitado de la iglesia, ¿no? Quitado en medio de vosotros. Y después en el versículo 5 vuelve a decir el apóstol Pablo, el tal, dice, el tal, o sea, aquel hombre que vive con la mujer de su padre, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, eh, ahí el apóstol está recomendando a la iglesia, ¿cierto? Que esta persona tiene que ser expulsada. Ahora, aquí el apóstol en el versículo 9 dice, ¿ya? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Ya? Entonces, el apóstol, ¿cierto? Es bien estricto, ¿ya? Hay una persona que está recibiendo la palabra del Evangelio, que se dice hermano, pero sus hechos, ¿cierto?, van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Esa persona tiene que ser exhibida, tiene que ser expuesta, tiene que ser, su pecado tiene que ser expuesto, tiene que ser de alguna manera notificado que está equivocada, que está mal, ¿ya? Y esta persona entonces, estando mal, tiene que ser expulsada de la iglesia, ¿ya? Ahora, ¿esa expulsión es para siempre? No. Si no, ahora nos cambiamos de epístola y vamos a Segunda de Corintios, ¿ya? Capítulo 2, lo que estiman, hermano, la mayoría de los comentaristas y teólogos del Nuevo Testamento, que la persona que menciona aquí el apóstol Pablo en Segunda de Corintios capítulo 2 es la misma persona de Primera Corintios capítulo 5. Entonces, Segunda de Corintios capítulo 2, verso 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, ¿ya? Porque también para este fin os escribí,
para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ya? Entonces, lo que yo le decía, la persona que es excomulgada de la iglesia, ¿cierto? El propósito no es, hermano, que la persona no vuelva, la persona es que la persona vuelva y se reconcilie. Lamentablemente, ¿cierto? Como nosotros en el día de hoy hemos perdido un poco este punto, hay muchos hermanos que se enojan y se van enojados de la iglesia y se van a otra iglesia. Y el pastor de esa iglesia que los recibe no les pregunta, ¿y a usted quién lo mandó? ¿Usted de dónde viene? ¿Cierto? Porque lo que debería hacer cualquier pastor honesto es decir, ¿sabe qué? Vuelva a su iglesia, póngase, reconcíliese con su pastor, porque no, las cosas no están bien. Ahora, por supuesto, hermano, que la iglesia tiene el poder para abrir y cerrar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros como hombres nos podemos equivocar. ¿Ya? Como personas nos podemos equivocar. ¿Ya? Y lo que tenemos que tener en cuenta, por eso esta es una situación delicada. No es algo que nosotros vamos a andar con la llave cerrando y abriendo a cada rato, hermano. Y a veces lo que sucede, hermano, cuando las personas toman estos versículos, se acuerdan de la parte de cerrar nomás. Vamos cerrando de la puerta a toda la gente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nos podemos equivocar, ¿ah? Y lo que a veces, porque esto la Iglesia Católica lo toma como un poder absoluto, pero que lo que el hombre o lo que la Iglesia cierra mal, el Señor lo vuelve a abrir. Lo que la Iglesia, ¿cierto?, equivocadamente rechaza, ¿ah? El Señor lo abre. El Señor aquí no es que el Señor esto lo deje, hermano, al criterio nuestro. Nosotros podemos decir esto, ya que estamos en el día de la Iglesia Evangélica, que cuando cayó la manifestación del Espíritu Santo en Valparaíso y en Santiago, nosotros éramos miembros, digo nosotros, como, como que estábamos en los lomos de aquellos hermanos que salieron de la iglesia, los hermanos, la manifestación del Espíritu Santo cayó en la iglesia metodista episcopal en Santiago y en Valparaíso. Esto llevó, mis hermanos, a que los hermanos fueran expulsados de la iglesia. Los hermanos fueron excomulgados, los sacaron, mis hermanos. ¿Ya? Pero eso lo hizo el hombre. Eso lo hizo el hombre, ¿ah? Porque lo que sucedió, mis hermanos, que el Señor nos volvió a admitir a la iglesia. ¿Ah? El Señor nos admitió a nosotros lo que el hombre, ¿cierto? De alguna manera el hombre nos sacó por la puerta chica, pero el Señor nos hizo entrar de nuevo a la iglesia por la puerta grande. ¿Ya? Tanto así, hermano, que después con el paso de los años, cuando las heridas fueron sanando, hermano, hay un comentario por ahí de los años 50 la iglesia se llamaba Iglesia Metodista Episcopal. Ahora esa iglesia cambió de nombre, ¿cierto? Se llama Iglesia Metodista de Chile. ¿Ah? Esa iglesia que seguramente usted ha visto por ahí tiene una cruz, un símbolo bien bonito, hermano, tiene una cruz Metodista de Chile. La Iglesia Metodista de Chile sacó una declaración en una... Si bien... Porque dicen, nosotros somos metodistas. Y dicen, se preguntan ellos, ¿y quiénes son los verdaderos metodistas? ¿Quiénes son los verdaderos metodistas? ¿Ah? Y dicen, estos hermanos pentecostales son más metodistas que nosotros, porque están haciendo lo mismo que hacía nuestro fundador, predicar en las calles, predicar en las cárceles, muestran un fervor y una pasión por el Evangelio que el fundador del metodismo, ¿cierto? El señor John Wesley, tenía y nosotros hemos perdido. Y lamentablemente el estado de la iglesia metodista de Chile es bastante triste. Ahora, esto que digo yo, de lo que el hombre cierra mal, el Señor lo abre bien, nosotros lo podemos ver, ¿cierto? En el Evangelio de Juan, cuando el Señor sana al ciego, ahí en Juan capítulo 9, Evangelio de Juan capítulo 9, 34.
Lo que el hombre expulsa mal, equivocadamente, lo que es donde la iglesia se puede equivocar, el Señor lo vuelve a colocar en la iglesia. Aquí está el Sanedrín, hermano, los fariseos, investigando, entrevistando al ciego que fue sanado. Versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. ¿Ya? Entonces, este comentario que hago yo de lo que el hombre se puede equivocar, ¿cierto? Expulsando personas. Si está mal hecho, ¿cierto? Si está mal hecho, déjeme decirle que el Señor se va a encargar. El Señor se va a encargar de que vuelvan a la iglesia. Y esto, por supuesto, ¿cierto? Esto, por supuesto, que la Iglesia Católica lo toma como una atribución que tiene que ver con el Papa de manera exclusiva con ellos, ¿ya? La Iglesia nunca lo interpretó así, ¿cierto? De hecho, hermano, si nos volvemos a 1 Corintios capítulo 5, en este juicio que hace el apóstol por carta, ¿ya? Esto no es una cuestión que tiene que ver, hermano, solamente con las autoridades de la Iglesia. Este poder que tiene la iglesia para abrir y cerrar se ejerce siempre en la comunidad de la iglesia. 1 Corintios 5, verso 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. ¿Ya? Entonces, esto es no un poder, hermano, que se ejerce de manera unilateral por alguna autoridad o por algún obispo de la iglesia. Este poder corresponde a la iglesia, a la comunidad de la iglesia. Y es por eso que uno de los problemas que tenemos nosotros, hermanos, que somos herederos del movimiento metodista pentecostal, es fijar la membresía de la iglesia. ¿Quiénes son las personas que son de la iglesia? ¿Ya? Y esas personas, mis hermanos, que son miembros en propiedad, como se dice según el ritual de la iglesia metodista pentecostal, son las que tienen que, en alguna manera, juzgar la situación y las circunstancias para abrir o cerrar. ¿Ya? De hecho, este punto se lo tomaban tan en serio, hermano, en la antigüedad se lo tomaban tan en serio. Hay el testimonio, hermano, de la junta de oficiales de muchas iglesias en Inglaterra, que ellos tenían reunión para la admisión de miembros. ¿Usted quiere ser miembro de esta iglesia? Entonces el servicio comenzaba con la predicación de la palabra y era como una reunión de experiencia. ¿Ah? Y la persona contaba cuál era su experiencia, hermano, de lo que Dios había hecho en su vida. Y esa experiencia no era solamente lo que él contaba, sino que la persona llevaba a testigos para decir efectivamente lo que él cuenta es así. Y eso está escrito, hermano, y hay unos testimonios maravillosos de lo que Dios hizo, ¿ah? En la vida de esas personas. Y esas personas en esa situación eran admitidas a la iglesia. ¿Ah? Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Y para terminar, entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿No? ¿Por qué el Señor hace esto? Porque como el Señor constata que la gente tiene un problema para interpretar quién es Jesús el Cristo, le dice a sus discípulos, no se lo cuenten a nadie, porque lo más probable es que si ustedes insistan en que yo soy el ungido, el Cristo o el Mesías, la gente va a interpretar esto como una cuestión política. ¿Ya? La gente tiene la idea de que yo soy profeta, pero si ustedes insisten que yo soy Mesías en el sentido pleno, en el Mesías que están esperando, ¿ah? En esa roca, ¿cierto? Que ve en el sueño de Nabucodonosor, ¿cierto? Esa roca que desciende y hace pedazo de esa estatua, ¿cierto? Esa roca que después se transforma en un monte. Si ustedes dicen que yo soy ese,
la gente va a entender otra cosa y es mejor no digan nada. ¿Ah? Y ese consejo, de aquí, por eso entendemos esto, que el Señor le habla a Pedro, por supuesto. O sea, Pedro está hablando a los 12, porque dice, entonces mandó a sus discípulos. No se lo mandó a Pedro, a todos. ¿Ya? Que no le dijesen a nadie que él era Jesús, el Cristo. Que en esta noche, hermano amado, el Señor nos guarde, el Señor nos bendiga, y que podamos meditar en su palabra, hermano, de que en cierto sentido, ¿no? Por supuesto, en un sentido muy menor, nosotros también podemos ser roca de la iglesia, pero la manera de ser roca de la iglesia, mis hermanos, es con trabajo. Como terminábamos la escuela dominical pasada, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos trabajando? La manera de ser roca en la iglesia es haciendo algo, ¿cierto? Conforme a la palabra de Dios, conforme al llamado de Dios, mis hermanos. No es la situación, la roca en este punto no es estática, es una roca que se mueve. Entonces, que nosotros también, en un sentido muy menor, no por supuesto semejante a Pedro, hermano, porque eso es una bendición que el Señor se la dio a Pedro, ¿ya? Pero en ese sentido, de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, hermano, nosotros también somos llamados a ser rocas, somos piedras vivas que el Señor está edificando, hermano. Sí, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, hasta aquí en la ciencia de su palabra. Hemos más que nada observado y interpretado el texto. Tal vez nos faltó más aplicación, hermanos, pero de alguna manera no todo a veces se puede aplicar tan directamente. Que en esta noche, Señor nos bendiga, le entrego el servicio a nuestro pastor para que él continúe con la iglesia. Buenas noches, mis amados hermanos, mi hermana Gemina y mi señora que están conectados a este estudio bíblico. Bueno, no me ingresé inmediatamente al principio, que venía llegando de un servicio que había aquí en Huechuraba, hermanos de la confraternidad de pastores que siempre celebran el día 31. El lugar no fue la plaza porque están trabajando, fue ahí al otro paradero de Recoleta. Estuvimos ahí, hermano, había no tanta gente como años anteriores, pero ahí estuvieron los hermanos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Al escuchar la predicación o la enseñanza del día de hoy, yo creo que este estudio bíblico, Rodamí, lo vamos a repetir el próximo domingo, el próximo jueves. Porque la verdad las cosas es que es muy bueno. Es conveniente, hermano, tocar este punto, sobre todo, bueno, mire, la coincidencia que hoy día es 31 de octubre, ¿no es cierto? Y ya el 31 de octubre del año 1517, este curita, Martín Lutero, se levantó contra la iglesia. ¿Por qué se levantó contra la iglesia? Justamente, hermano, estos sucesores de Pedro, que tenían tanto poder como el emperador romano, hermanos, se habían apartado tanto de la iglesia, de la verdad del evangelio. Lamentablemente, hermano, la opulencia, la riqueza, el dinero los corrompió absolutamente. Hermano, yo creo que los primeros 300 años de la iglesia, 400 años, anduvo la iglesia caminando en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya en el quinto siglo, hermano, la iglesia se fue apartando y cuando se adentra la época del medieval, hermano, prácticamente el gobierno de la iglesia estaba compuesto así como los reinos. Había un rey, habían duques, condes y marqueses, hermano. En la iglesia se tomó el mismo tipo de gobierno. El papa era el rey y los príncipes de la iglesia eran, hermano, señores feudales. Porque ser príncipe o cardenal de la iglesia significaba que yo tenía, como ejemplo, tomemos la ciudad de Santiago. El Papa gobernaba y era dueño y señor de todas las ciudades, la región metropolitana, la más grande del país. Entonces, él administraba el gobierno, la justicia y cobraba los impuestos. Ya no era el pago de Dios, eran los impuestos, hermano, y él arrendaba los campos para que la gente sembrara. Era un negocio gigantesco. Y los demás, los cardenales, entonces cuando se nombraba un cardenal, a uno se decía Antofagasta, cardenal tanto, Concepción, ahí. Y empieza entonces la puja, lamentablemente, porque probablemente en Antofagasta y en Concepción no solamente hay una distancia enorme,
sino que hay una producción mayor en una que en otra. Entonces, no cualquier cardenal se iba a ir a Antofagasta o se va a ir a Iquique. No, me conviene la Concepción porque hay más ingresos. Y este espíritu medieval, este tipo de gobierno, hermano, de corrupción, fue dañando a la iglesia. Por eso es que Martín Lutero se molestó y se levantó. Lutero nunca quiso dividir la iglesia, sino que quiso que la iglesia se reformara. Hay un papa, hermano, que se llamaba Julio, que es el único papa que tomó el nombre no de un profeta ni de un apóstol, no, se puso Julio. ¿Sabe por qué? Porque él era imitador y continuador de la obra de Julio César, que fue el que empezó la construcción del edificio de la Iglesia Católica ahí de San Pedro. Él empezó el trabajo. Y como le faltaba plata, ¿qué es lo que empezó a hacer? Tengo 5 vacantes para cardenal en tal y tal parte. El que me traiga tan cantidad de oro, le daba la concesión. Y Julio, de hecho, Julio, hermano, aparece en todas las estatuas con una cota, una coraza de oro y con una espada, porque lo que menos hizo era predicar. Él era un hombre de guerra, iba a la guerra. Entonces, le faltaba plata. ¿Qué es lo que hizo? Vendió los títulos de cardenal. Entonces, nombró cardenales a niños de 5, de 6 años, que su familia, los Medici, los Borgia, que eran usando el término, los más pulentos en plata, le compraron a cada hijo pagando, no sé, pues 10 kilos de oro, o valía 20, compraron el puesto. Y esto se fue convirtiendo en un negocio. Y tenemos la triste historia, hermano, del Papa Alejandro, que en Chile, cuando se dio la serie en la televisión, fue el único canal que se atrevió a dar la historia de los Borgia. El caballero Alejandro, Papa de la Iglesia, era un hombre corrupto, no solamente en cuanto al amor por el dinero, sino que corrupto en su conducta personal. Era casado, tenía hija y tenía hijos varones, legalmente el matrimonio. Era un español que se fue a vivir a Roma. Y hay cosas que se mencionan en la historia de la teleserie que se dio años atrás. Bueno, hay cosas que históricamente son ciertas. Él hacía vida marital con su propia hija. Era una cuestión aberrante de la manera como la iglesia se fue conduciendo. Por eso cuando Lutero va a Roma, hermano, y ve prostitutas en la puerta de la iglesia, cuando ve sacerdotes bebiendo y tomando y con prostitutas llevando una vida totalmente silenciosa, habían curas que eran asaltantes y cuatreros. Entonces, eso a él le dolió y se volvió, hermano, molesto y enojado. Decirlo en honor a la verdad histórica, que Lutero no era una santa paloma. Lutero era un hombre de un carácter horrible. Pero ¿por qué Dios lo escogió? ¿Sabe por qué, honradamente, hermano? Porque a pesar de que usaba sotana, llevaba los pantalones bien puestos. Porque él se atrevió. Y cuando vaya a la catedral, al Palacio de Wittenberg, y pega ahí en la muralla sus tesis, hermano, de verdad que es una declaración, hermano, de la corrupción de la iglesia. Él le da pena ver que la iglesia de Cristo se ha convertido en un burdel. Y hace esta declaración. Y la toca ahí. Muchos lo siguieron. Los alemanes, hermano, tenían cierta... Bueno, los alemanes hasta el día de hoy, hermano, siempre han sido un pueblo complicado, pero lo apoyaron. Y esto consigue la enseñanza del estudio bíblico hoy día con este día 31. En que lamentablemente, hermano, lo que dice la Biblia, que el amor al dinero es la raíz de todos los males, aquí la iglesia se corrompió. Parece que el infierno tomó lugar en la iglesia. Pero llegó un simple cura con mal genio, mal carácter, todo lo que usted, todas las cosas negativas que se le pueden decir a Lutero, pero fue el único hombre que se puso de pie delante del emperador Carlos V. Se puso de pie delante del Papa, hermano, aunque el Papa nunca lo confrontó, sino que él mandó a un cardenal, un experto, un teólogo,
hermano, y le dijo una palabra que siempre un predicador tiene que tener presente. Le dijo, respóndame con las escrituras. Si la escritura dice, y usted me lo demuestra que yo estoy equivocado, Martín Lutero dijo, yo se lo reconozco. No me hable de tradiciones, no me hable de cuentos. Discutamos sobre la escritura. Hermano, y ningún cardenal, ni el propio Papa, fue capaz de demostrar, Biblia en mano, que los argumentos de Lutero estaban equivocados. Y eso, sin quererlo, Lutero nunca lo quiso. Dividió la iglesia hasta el día de hoy. Hoy día los papas, hermano, no tienen el poder que tienen antes, pero sí tienen algunas cosas. El Papa puede hablar en el edificio de las Naciones Unidas, hermano, porque tiene el Estado Vaticano es reconocido como un país. La última vez que un Papa habló en las Naciones Unidas fue el Benedicto, el último Papa, que era un Papa alemán, el Kessinger, hermano, un hombre muy educado, un hombre de mucho conocimiento, de carácter también, porque a él le tocó una lucha tremenda de terminar con la corrupción moral, hermano. Todos los obispos cardenales tenían problemas de homosexualidad y acusaciones de violación de menores. Y se tuvo que enfrentar con cada uno de ellos y echarlo de la iglesia y condenarlo. Pero se cayó en una cosa, porque va el Papa a las Naciones Unidas y pide que haya un gobernador mundial que ponga orden en este mundo, en la economía, en la finanza, en el orden, que gobierne un gobernante que gobierne todo el mundo, para poder traer paz a la tierra y poder traer tranquilidad a las naciones. Eso es, en boca y en el oído de todos los cristianos, es llamar, por favor, coloquen el anticristo en que gobierne este mundo. Esa es la realidad de la iglesia. Nosotros, hermanos, los descendientes, porque también somos parte de la iglesia católica, porque de allá el Señor dividió la iglesia y la sacó. Tenemos una herencia, una tradición católica. La iglesia metodista y la iglesia episcopal que dieron vida a este lugar, hermano, de doctrina, son parte nuestra. Y no me voy a extender más para que no lo alarguemos mucho. Yo creo que este estudio lo vamos a repetir, y es mejor repetirlo, porque veo que hoy hubieron muy pocos hermanos. El otro día conversaba con un hermano y dije, hermano, ¿cómo puede predicar usted si usted no se conecta al estudio bíblico? Y yo voy a expresar un pensamiento, hermano, que no sé si no lo vamos a poder hacer esta hora, pero yo a contar del próximo año el estudio bíblico debe ser presencial. Porque tenemos que volver, hermano, y decir las cosas con un pizarrón, frente cara a cara, porque también, claro, es más cómodo, no ando en micro, no tengo que salir de la casa. Hay muchas cosas, ¿cierto? Pero es bueno estar en comunión, en reunión, mirándolo los unos, poder preguntar que hay una exposición más detallada. Y ahí nombrar los predicadores de la semana. Que Dios nos ayude, hermano. Oremos por los jóvenes que esta noche salen a las 12 de la noche con destino al Congreso de jóvenes que hay en Penco. Que Dios los guarde y los proteja, hermano, y que el Señor sea con ellos. De mi parte, muy buenas noches para todos, que el Señor les bendiga, y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, en cuya presencia nos encontramos en esta noche. Sí, Señor. Padre mío, te damos las gracias por un hombre como Lutero. No era un santo ni mucho menos, Señor, pero tuvo el carácter, la valentía, fue un instrumento en tus manos para traer sanidad, liberación a una iglesia que había sido tomada por el enemigo. Yo te ruego, Padre mío, que a todos los predicadores les dé siempre ese concepto de que por nuestra boca no somos nosotros los que hablamos, sino que tú nos usas de instrumento, Padre Santo, para enseñar y mover a la iglesia. Padre mío, te ruego que bendiga a los que están en esta noche conectados en este servicio. Sí, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno, Señor, de ellos. Lávalos, límpialos, Padre mío, protégelos y líbralos de todo mal, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muy buenas noches.